Mi nombre es Maya Bennett. Tengo 36 años, y entré a la boda de mi hermano pequeño creyendo que finalmente me había ganado un asiento tranquilo en una sala llena de personas que nunca supieron lo que costó llevarlo hasta allí. No vine buscando elogios. No vine esperando discursos sobre los años que trabajé hasta que mis pies se entumecían o las noches que llegué a casa demasiado cansada para comer porque cada dólar extra se había destinado a su futuro. Vine porque el niño que ayudé a criar se estaba convirtiendo en marido. Y por un día, quería sentirme orgullosa sin tener que defender por qué pertenecía. El club de campo era pulcro, caro y silencioso, como siempre lo son las habitaciones de los ricos, como si incluso el aire hubiera sido entrenado para no cometer errores. Encontré mi mesa cerca del borde del salón de recepción, sonreí a las flores blancas, extendí la mano para tomar la tarjeta de nombre junto a mi plato, y entonces todo mi cuerpo se quedó helado. No decía hermana del novio. No decía familia. Decía, hermana pobre, sin educación, viviendo a expensas de su hermano. Por un segundo, pensé que lo había leído mal. Luego comenzaron las risas, no de extraños que estaban confundidos, sino de personas que claramente habían estado esperando que yo lo viera. La familia de la novia se cubrió la boca, se inclinaron unos hacia otros y rieron como si mi humillación fuera parte del entretenimiento. Miré a mi hermano pequeño al otro lado de la sala, y todo lo que pude pensar fue, hoy no. No arruinaría su boda. Me tragaría la vergüenza, dejaría la tarjeta y me marcharía en silencio. Pero antes de que pudiera dar un paso, él me tomó la mano, se levantó tan rápido que su silla raspó contra el suelo y miró directamente a su futuro suegro. Su voz era tranquila, pero atravesó toda la sala cuando dijo, acaba de cometer el error más caro de su vida. Antes de contarles lo que sucedió después de eso, díganme cómo está el tiempo donde se encuentran y si coincide con el tipo de ánimo en el que esta historia acaba de ponerlos. La sala se quedó en silencio tan rápido que se sintió como si alguien hubiera cortado la música con un cuchillo. Mi hermano pequeño todavía me sostenía la mano, y cada persona que había reído de repente parecía haber olvidado cómo respirar. Podía sentir la tarjeta de lugar presionando contra mis dedos, esa fea frase allí en tinta negra como prueba de que la crueldad había sido planeada, impresa, aprobada y colocada cuidadosamente junto a mi plato. Esto no fue un error. Los errores no vienen en caligrafía a juego. Los errores no se sientan en una mesa de cena formal esperando que una persona específica los encuentre. Al otro lado de la sala, el padre de la novia se levantó lentamente. No había sabido su nombre cuando entré. Para mí, él solo había sido el hombre rico que sonreía en las fotografías, el hombre cuya hija mi hermano amaba, el hombre a quien todos parecían nerviosos por impresionar. Pero ahora, todas las miradas en ese club de campo se volvieron hacia él como si poseyera no solo la sala sino el derecho a decidir que contaba como falta de respeto. Se ajustó la chaqueta, miró a mi hermano y soltó una pequeña risa. Siéntate, dijo. Estás avergonzándote. Mi hermano no se movió. ¿Explique la tarjeta? El hombre la miró como si apenas la hubiera notado antes, lo cual era imposible. Fue una broma, dijo. Una broma ligera. Su hermana parece lo suficientemente mayor como para soportar una. Algunas personas se removieron en sus asientos, pero nadie habló. Ese fue el momento en que entendí algo doloroso. Algunas personas se habían reído porque pensaron que era divertido. Otras se habían reído porque tenían miedo de no hacerlo. Y el resto se había quedado callado porque el silencio es el disfraz más fácil para la cobardía. Mantuve mi voz firme y pregunté, si solo fue una broma, ¿por qué fui yo el blanco de la broma? Su sonrisa se adelgazó. Porque la gente como usted se toma todo personalmente. La mano de mi hermano se apretó alrededor de la mía, pero no lo dejé avanzar. Todavía no. El hombre lo miró y dijo, debería tener mucho cuidado esta noche. Un joven en su posición debería comprender el valor de las buenas conexiones. Luego asintió hacia los candelabros, las flores y la cara habitación, como si todo ello fuera evidencia en un juicio que solo él tenía el poder de juzgar. Ha sido bienvenido a una familia que puede abrirle puertas que nunca habría alcanzado solo. Escuché el insulto claramente. También mi hermano. Dije, él alcanzó cada puerta porque trabajó para ello. El hombre me miró con clara diversión. ¿Y usted ayudó? Estoy seguro.
Todos tienen una historia triste. Pero el sacrificio no hace a alguien educado. No hace a alguien refinado. Ciertamente no hace a alguien igual. Un suave jadeo provino de algún lugar cerca de la mesa principal. Mi cara ardía, pero me negué a mirar hacia abajo. Pensé en los años que había trabajado mientras otras personas dormían. Pensé en rellenar formularios de ayuda financiera a medianoche, empacar los almuerzos de mi hermano antes del amanecer y decirle que ya había comido cuando solo había comida suficiente para uno de nosotros. Pensé en la primera vez que fue aceptado en un programa de verano y lloró porque pensó que no podíamos pagar el pasaje del autobús. Pensé en vender el brazalete de mi madre y fingir que lo había extraviado porque no quería que supiera lo que su oportunidad me había costado. Dije, nunca vine aquí pidiendo ser igual a su dinero. Vine aquí como familia. Se inclinó más cerca, aún sonriendo. Familia no es una palabra que se use para forzar la entrada a habitaciones a las que no pertenece. Mi hermano finalmente soltó mi mano y se puso a mi lado. Su voz era tranquila, pero todas las mesas la escucharon. Ella pertenece a cualquier lugar donde yo esté. La expresión del hombre cambió entonces. No mucho, pero lo suficiente. La broma había terminado, y el castigo estaba comenzando. Sacó su teléfono y dijo, quizás deberíamos revisar algunos acuerdos antes de que este matrimonio se complique legalmente. La madre de la novia susurró su nombre bruscamente, pero él la ignoró. Miró a mi hermano y continuó, las ofertas de trabajo pueden ser reconsideradas. Las subvenciones pueden retrasarse. Las promesas pueden pausarse. Puede que pienses que el orgullo es gratis, pero estás a punto de aprender que tiene un precio. Mi hermano lo miró fijamente y dijo, gracias. El hombre parpadeó. ¿Por qué? Mi hermano respondió, por decir todo eso delante de testigos. Por primera vez esa noche, el padre de la novia dejó de sonreír. La sala había cambiado. Ya no era una sala riéndose de una hermana pobre. Era una sala observando a un hombre poderoso revelar que su amabilidad siempre había sido condicional y su generosidad siempre había venido con una correa. Hasta ese momento, la novia había permanecido inmóvil cerca de la mesa principal, pálida bajo el suave resplandor de las luces de la recepción. Parecía menos una mujer disfrutando de su boda y más alguien viendo el suelo abrirse entre la vida que le habían prometido y la verdad que tenía delante. Las flores detrás de ella eran perfectas. Su vestido era perfecto. Las fotografías tomadas desde un lado de la sala probablemente también eran perfectas. Pero su cara no lo era. Su cara mostraba lo primero real que había visto de ese lado de la familia en toda la noche. Su padre se volvió hacia ella con una advertencia en sus ojos, la clase de mirada que le dice a un niño que recuerde quién paga por todo. Mantente al margen de esto, dijo. Pero ella no se mantuvo al margen. Caminó hacia mi hermano primero, no hacia su padre. Y esa pequeña elección cambió toda la sala. ¿Sabías lo de la tarjeta?, le preguntó mi hermano. Su voz se quebró lo suficiente como para que yo oyera el dolor debajo de la ira. Ella negó con la cabeza rápidamente. No, juro que no lo sabía. Luego me miró a mí. Lo siento mucho. Quería creerle. ¿Lo hice? Pero la vergüenza tiene una manera de hacer que cada disculpa suene tardía. Antes de que pudiera responder, su padre se rió por lo bajo. No te disculpes por la gente que busca ofenderse. Ella se volvió hacia él. Eso no fue una ofensa. Eso fue una humillación. Su madre se apresuró hacia adelante, sonriendo tensamente a los invitados como si una sonrisa pudiera cubrir una herida tan profunda. Cariño, aquí no. Hay gente mirando. La novia miró alrededor de la sala, y por primera vez, creo que realmente vio qué tipo de gente estaba mirando. Algunos estaban avergonzados. Algunos estaban entretenidos. Algunos ya estaban susurrando en sus teléfonos. Algunos tenían la expresión culpable de personas que desearían poder retroceder 10 minutos y elegir una mejor reacción. Levantó la barbilla y dijo, bien. Que miren. La cara de su padre se endureció. ¿Estás emocional? Ella respondió, no, finalmente estoy despierta. Esa frase aterrizó con más fuerza que un grito.
Vi a mi hermano mirarla con esperanza y miedo luchando en su rostro. Se volvió hacia mí de nuevo y dijo, él me contó lo que hiciste por él. Me dijo que dejaste la universidad. Me dijo que trabajabas en 2 empleos. Me dijo que lo criaste cuando ambos eran todavía niños. Le creí, pero no creo haberlo entendido hasta ahora mismo. Su padre espetó, usted entendió la versión sentimental. Ella lo enfrentó por completo entonces. ¿Qué versión preferiría? ¿La de una joven que perdió a sus padres y aún así mantuvo a su hermano alimentado? ¿La de ella construyendo su futuro mientras todos los demás construían su imagen? ¿O la de usted creyendo que la forma correcta de darle la bienvenida era burlarse de ella frente a una sala llena de extraños? Su madre susurró, por favor, para. Pero la novia no se detuvo. Mi hermano preguntó, ¿sabías que tu padre quería tener control sobre nuestras cuentas después de la boda? Sus ojos se abrieron. Su padre dijo que era una precaución. Ella parecía enferma. Dio un paso hacia ella. Eres demasiado joven para entender cómo la gente se aferra a las oportunidades. Los ojos de la novia se llenaron, pero no lloró. No, papá. Entiendo perfectamente. ¿Crees que el amor solo es seguro cuando puedes auditarlo? La sala se movió entonces. Las personas que se habían reído de mí minutos antes ahora parecían incómodas. No porque de repente hubieran desarrollado sentimientos, sino porque la crueldad había dejado de parecer segura. La reputación había entrado en la sala, y la reputación les asustaba más que la moralidad. La novia se puso junto a mi hermano y le tomó la mano. Si la insultas de nuevo, le dijo a su padre, me iré de mi propia boda. Él la miró como si nunca hubiera imaginado que ella pudiera elegir a alguien por encima de él. ¿Tirarías a tu familia por esto? Ella respondió, no, tú eres quien la está tirando. Mi hermano me miró, y pude ver al niño que había criado dentro del hombre en que se había convertido. Orgulloso, herido, temblando de contención. Quería decirle que se detuviera. Quería protegerlo como siempre lo había hecho. Pero por una vez, él me estaba protegiendo. Y la mujer con la que se estaba casando finalmente estaba demostrando que entendía lo que significaba esa protección. El padre de la novia se inclinó más cerca de su hija y dijo muy suavemente, no tienes idea de lo que te costará la lealtad a esta gente. Ella no apartó la mirada. Entonces quizás sea hora de que lo averigüe. Su mandíbula se apretó, y en ese momento, supe que había dejado de verla como su hija y había comenzado a verla como propiedad que se le escapaba de las manos. La boda debería haberse salvado con una disculpa. Eso era todo lo que habría hecho falta. Una frase honesta, un momento de humildad, una admisión de que la tarjeta fue cruel y de que mi lugar en la vida de mi hermano no era algo para burlarse. Pero los hombres poderosos rara vez se disculpan cuando todavía creen que el castigo está disponible. El padre de la novia enderezó los hombros, miró al otro lado de la sala y dio la clase de sonrisa tranquila que me heló el estómago. Muy conmovedor, dijo. Pero esto no es un tribunal, y yo no estoy siendo juzgado. Mi hermano respondió, no, solo se está haciendo parecer culpable. Fue entonces cuando la máscara del hombre se deslizó. No completamente, pero lo suficiente. Su rostro se mantuvo controlado, pero sus ojos cambiaron. Se volvieron inexpresivos y afilados, como si hubiera dejado de hablar con seres humanos y hubiera comenzado a gestionar un problema. Levantó su teléfono de nuevo y no hizo ningún esfuerzo por ocultar la llamada esta vez. Daniel, dijo cuando alguien respondió, necesito que llames a Harrington y Vale esta noche. Diles que el cambio de marca de nuestro hotel está bajo revisión si continúan con el nuevo empleado de la familia Bennett. Mi hermano se quedó inmóvil. La novia agarró el brazo de su padre. ¿Qué estás haciendo? Él cubrió el teléfono y dijo, enseñando consecuencias. Luego volvió a la llamada. Además, contacta con la oficina de la fundación. El programa de habilidades móviles conectado a Maya Bennett debe ser pausado hasta nuevo aviso. No quiero que mi nombre esté asociado a personas que crean escenas públicas para buscar simpatía. Por un momento, no pude respirar. La oferta de trabajo era una cosa. Era cruel, pero estaba dirigida a mi hermano. La subvención era diferente.
Ese proyecto no se trataba de mí. Durante 2 años, había estado intentando construir un programa comunitario móvil para adolescentes que necesitaban ayuda con currículums, práctica de entrevistas, apoyo para el GED y habilidades digitales básicas. Niños inteligentes pero invisibles. Niños cuyos padres trabajaban de noche. Niños que no tenían a nadie que les explicara cómo escribir una carta de presentación o cómo pasar una entrevista simulada sin sentirse avergonzados de su ropa. Niños como mi hermano había sido una vez. Había encontrado lo único en mi vida que todavía se sentía más grande que la supervivencia. Y él estaba intentando aplastarlo porque yo lo había avergonzado con mi existencia. Mi hermano se movió tan rápido que 2 de sus amigos tuvieron que sujetarlo. Suéltenme, dijo, su voz temblaba. Me puse delante de él. No. Me miró como si lo hubiera traicionado. Bajé la voz. No dejes que convierta tu amor en su evidencia. Eso lo detuvo. Sabía exactamente lo que quería el padre de la novia. Quería que mi hermano se enfadara. Quería un empujón, una amenaza, un momento feo al que pudiera señalar más tarde y decir, mira, esta es la clase de familia que son. La novia se interpuso entre su padre y nosotros. Cuelga. Su padre la miró como si fuera una niña interrumpiendo una reunión de negocios. Muévete, dijo. Cuelga o me voy. Su madre se cubrió la boca. La sala se electrificó. Todos los invitados comprendieron lo que estaba en juego ahora. Esto ya no era una discusión familiar. Era un hombre usando el dinero como un arma en público, y su propia hija estaba de pie frente a la hoja. Bajó el teléfono lentamente, pero sus ojos permanecieron fríos. ¿Crees que salir te hace valiente?, le preguntó. No, dijo ella. Quedarme aquí sí. Él miró a mi hermano. Esto es lo que trae tu familia. Caos, emoción, pobreza disfrazada de virtud. Mi hermano respondió, y esto es lo que trae la tuya. Control disfrazado de protección. El padre de la novia sonrió, pero no había nada humano en ello. Disfrute de su pequeña victoria esta noche. Mañana por la mañana, comprenderá la diferencia entre orgullo y poder. Luego salió del salón de recepciones. No ruidosamente, no dramáticamente. Se fue con la calma de un hombre que creía que el daño real ya había sido ordenado. La boda continuó después de eso, pero solo de la misma manera en que un reloj roto aún muestra un número. La gente aplaudió en los momentos equivocados. Se cortó el pastel. La música se reinició. Se hicieron brindis por personas que evitaron decir algo verdadero. Algunos invitados se acercaron a mí y susurraron que lo sentían, pero los susurros después de las risas no curan mucho. Me quedé cerca del fondo y observé a mi hermano sostener las manos de su novia mientras ambos parecían haber envejecido 10 años en una hora. Quería que la noche terminara. Quería creer que lo peor ya había sucedido. Pero en lo más profundo, sabía que el hombre que se había marchado no había terminado. Hombres como él no se van porque están derrotados. Se van porque quieren privacidad para el siguiente ataque. Y esa noche, mientras todos fingían celebrar, sentí que el futuro se apretaba a nuestro alrededor como una trampa. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó antes de que el sol hubiera salido por completo. Sabía quién era antes de mirar. El nombre de mi hermano se iluminó en la pantalla, y cuando respondí, no dijo hola. Solo dijo, lo hizo. Su voz sonaba áspera, como si hubiera pasado toda la noche intentando no romper algo. Me senté en la cama. ¿La oferta? Hubo una pausa. Desaparecida. Harrington y Vale enviaron un correo electrónico a las 6:20. Dijeron que decidieron moverse en otra dirección. Clara llamó a alguien que conoce del estudio. Su padre habló con uno de sus inversores anoche. Cerré los ojos. No me sorprendió, pero eso no hizo que doliera menos. Mi hermano había construido ese portafolio pieza por pieza mientras trabajaba a tiempo parcial, estudiaba hasta tarde y aprendía software por sí mismo en un portátil viejo que se sobrecalentaba si abría demasiadas pestañas. Esa oferta no había sido caridad. Se la había ganado. Había sido la primera vez que lo había visto mirar su futuro sin inmutarse.
Y hay más, dijo. Ya lo sabía. Abrí mi correo electrónico mientras él seguía en la línea. Allí estaba, un mensaje de la fundación con un lenguaje pulcro y un arrepentimiento vacío. Mi solicitud para la furgoneta de habilidades segunda oportunidad había sido pospuesta a la espera de una revisión adicional. Miré esas palabras hasta que se difuminaron. A la espera de una revisión adicional significaba enterrado. Significaba que alguien había llamado. Significaba que un hombre con demasiado dinero había decidido que los adolescentes que necesitaban ayuda para escribir currículums debían pagar por su orgullo herido. Maya, dijo mi hermano, di algo. Respiré lentamente. Estaba pensando. Eso era siempre lo que asustaba a la gente de mí. No gritaba cuando estaba realmente enfadada. Me quedaba callada. Una hora después, la novia llegó a mi apartamento vistiendo vaqueros, zapatillas deportivas y sin maquillaje. Sin el vestido, sin los diamantes, sin el cabello perfecto, se veía más joven y más cansada, pero también más real. Mi hermano vino con ella, paseando como si la ira fuera lo único que lo mantenía en pie. Se sentó en mi pequeña mesa de cocina y colocó su teléfono frente a mí. Hay algo que necesitas ver. Lo primero era una cadena de correos electrónicos de la organizadora de bodas. Mi estómago se contrajo cuando vi el archivo adjunto. Las tarjetas de lugar no habían sido un error. La frase insultante había sido enviada por el asistente de su padre 3 días antes de la boda. Incluso había notas sobre asegurarse de que se colocara en mi asiento antes de la llegada de los invitados. No cerca de mi asiento. En mi asiento. Como si mi humillación hubiera sido parte del plan de asientos. Mi hermano susurró, él lo planeó. La novia asintió, con lágrimas en los ojos. No lo sabía. Necesito que creas eso. La miré por un largo segundo, luego asentí una vez. Te creo. Ella tragó saliva con dificultad y abrió una nota de voz. Mi prima me envió esto anoche. Tenía miedo de decir algo antes, pero después de lo que pasó, no pudo quedarse callada. La grabación se reprodujo. La voz de su padre llenó mi cocina, relajada y divertida. La hermana es el problema, dijo. Tiene esa historia de mujer mártir pobre. La gente así convierte el sacrificio en control. Si él se casa con esta familia, tendrá que aprender dónde reside la lealtad. Un hombre de fondo preguntó, ¿y si no lo hace? Su padre se rió. Entonces le enseñamos la escasez. Mi hermano dejó de pasear. Su rostro se quedó completamente inmóvil, lo que me asustó más que la ira. La novia abrió otro clip. Su padre de nuevo, esta vez más cortante. La gente pobre siempre hace que la supervivencia suene sagrada. Por lo general, es solo fracaso con una mejor narrativa. Dejé el teléfono. Mis manos estaban firmes ahora. Eso me sorprendió. Las palabras dolían, pero también aclaraban todo. Hombres como él sobrevivían porque mantenían su crueldad en privado y sus modales en público. Ahora, por primera vez, ambas versiones de él estaban sentadas en la mesa de mi cocina. Mi hermano dijo, lo voy a publicar ahora mismo. No, dije. Él me miró fijamente. No, todavía no. La novia parecía confundida. Ya destruyó tu proyecto. Asentí. Y si lo publicamos ahora, dirá que somos emocionales, amargados, inestables. Dirá que te pusiste en su contra porque tu boda fue arruinada. Dirá que estoy usando a mi hermano para obtener simpatía. Él sabe cómo sobrevivir a un escándalo si parece desordenado. Mi hermano se sentó lentamente. ¿Entonces qué hacemos? Miré a la novia. Le pides una reunión familiar. Dile que quieres paz. Dile que quieres entender. Deja que piense que todavía tiene el control. Sus ojos cambiaron al comprender. ¿Quieres darle una oportunidad para disculparse? Sí, dije. Y si se niega, quiero que demuestre exactamente quién es sin un salón de baile lleno de gente protegiéndolo. Mi hermano nos miró a ella y a mí, y una calma dura se instaló en su rostro. Entonces, lo dejamos hablar. Asentí.
Hombres como él siempre lo hacen. Antes de irse, la novia miró alrededor de mi apartamento a los viejos gabinetes, la mesa desconchada y la pila de folletos del programa para la furgoneta de habilidades, y susurró, no tiene idea de contra quién está luchando. Casi sonreí. No, dije. Cree que está luchando contra la pobreza. Está luchando contra la prueba. La reunión se fijó para el sábado siguiente en la casa Aseford en Westchester. Llamar la casa se sentía deshonesto. Era una finca cerrada con pilares de piedra, vallas de hierro negro y ventanas tan altas que parecían menos aberturas y más advertencias. Todo en el lugar decía riqueza, pero nada decía hogar. Mientras conducíamos a través de la puerta, mi hermano buscó mi mano como lo había hecho en la boda. Esta vez yo apreté la suya primero. La novia se sentó a su lado, tranquila pero firme. Había perdido el dinero de su padre, su traspaso de apartamento y la red de seguridad en la que había sido criada para confiar. Sin embargo, de alguna manera, parecía más fuerte que en el salón de baile. Antes de salir del coche, susurró, si se disculpa, quiero que esto termine. Dije, yo también. Y lo decía en serio. La venganza no era el objetivo. La verdad sí. Pero había aprendido hace mucho tiempo que la verdad necesita testigos porque a las personas con poder les encanta llamar al dolor un malentendido. Entramos en una sala de estar formal donde su padre esperaba con su madre y un abogado de la familia. No se puso de pie cuando entramos. Por supuesto que no lo hizo. Hombres como él usaban las sillas como tronos. La sala olía a cuero, a dinero antiguo y a flores que probablemente habían sido reemplazadas antes de que tuvieran tiempo de marchitarse. Seamos eficientes, dijo. Supongo que están aquí porque la realidad ha llegado. La mandíbula de mi hermano se tensó, pero él se mantuvo en silencio. Me senté frente a él. Estamos aquí porque su hija pidió una conversación privada antes de que esto se haga público. Él sonrió. ¿Público? Eso suena a amenaza. No, dije. Es una elección. Puede admitir lo que hizo, dejar de interferir con su trabajo, restaurar la revisión de la fundación y disculparse por humillarme en la boda, o puede seguir fingiendo que la crueldad es liderazgo. Su esposa, sentada rígidamente a su lado, miró sus manos. El padre de la novia se reclinó. Ustedes siempre necesitan un discurso. Mi hermano finalmente habló. ¿Ustedes? El hombre se encogió de hombros. Gente que confunde la lucha con el carácter. Gente que cree que sobrevivir a las dificultades les da derecho al respeto. Sentí que mi hermano se movía a mi lado, pero mantuve mis ojos en el hombre al otro lado de la sala. El respeto no es algo que la pobreza anule. Él se rió suavemente. La pobreza no anula el respeto. El comportamiento sí. Su hermano detuvo su propia boda porque usted se ofendió por una broma. Usted puso a mi hija en contra de su familia, y ahora se sienta en mi casa haciendo demandas como si tuviera influencia. La novia se puso de pie. Papá, para. Él la miró. No, necesitas escuchar esto claramente. El amor no es suficiente para construir una vida estable. Su marido es talentoso, sí, pero está emocionalmente atado a un pasado que debería haber superado, y su cuñada es el ancla. Mi hermano se puso de pie tan rápido que el abogado se encogió. Diga una palabra más sobre ella. Levanté una mano. Siéntate. Él me miró, respirando con dificultad, pero se sentó. El padre de la novia sonrió como si hubiera demostrado un punto. Ve, ella lo controla. Respondí, no, él confía en mí porque nunca usé su futuro como una correa. Eso le borró la sonrisa de la cara. Por primera vez, vi verdadera ira. No me des lecciones en mi casa. La novia dio un paso adelante. Entonces deja de actuar como si el dinero te hiciera moral. Él se volvió hacia ella. Si te vas de esta familia por ellos, te vas sin nada. Sin confianza, sin apartamento, sin apoyo, sin llamadas para reparar lo que rompas. No voy a financiar la falta de respeto. Su esposa susurró, por favor, no hagas esto. Pero él estaba demasiado lejos.
Había sido desafiado por la única persona que pensó que siempre regresaría cuando el dinero la llamara. Y en cuanto a usted, dijo, mirándome, estoy preparado para ofrecerle una cantidad generosa de dinero si se retira de su matrimonio. ¿En silencio? Permanentemente. Tómelo como pago por cualquier sacrificio que siga llevando como una corona. Mi hermano parecía que iba a explotar. La novia parecía que algo dentro de ella finalmente había muerto. Yo solo sentía calma. ¿Cree que lo críe para poder venderlo al mejor postor? Él dijo, creo que todos tienen un precio. La gente como usted suele descubrir el suyo más rápido. La sala quedó en silencio. Incluso el abogado apartó la mirada. Su esposa emitió un pequeño sonido. No del todo un sollozo. No del todo una advertencia. La voz de la novia temblaba, pero sus palabras no. Quédate con tu dinero. Quédate con el apartamento. Quédate con todo. Preferiría empezar mi vida sin nada que heredar la comodidad de un padre que piensa que la amabilidad es debilidad. La cara de su padre cambió. Por primera vez, pareció asustado, no de perder dinero, sino de perder la propiedad. Coloqué mi teléfono sobre la mesa de centro y le di a reproducir. Primero vino la nota de voz sobre enseñarle escasez a mi hermano. Luego el clip sobre la gente pobre que convierte el fracaso en narrativa. Luego reproduje la grabación de esa misma sala, su propia voz ofreciéndome dinero para desaparecer. Su rostro se descompuso. Su esposa se cubrió la boca. El abogado se levantó inmediatamente. Richard, no diga otra palabra. Pero Richard se acercó a mí. No tienes idea de lo que estás haciendo. Yo también me puse de pie. Ya no temblaba. No, usted no tiene idea de lo que la verdad puede hacer cuando la gente deja de tener miedo. Él señaló hacia la puerta y dijo, fuera. La novia lo miró por última vez. Esa es la primera cosa honesta que ha dicho en toda la semana. Nos fuimos sin otra discusión. En el coche, nadie habló durante casi un minuto. Luego la novia se secó los ojos, miró al frente y dijo, públicalo. Mi hermano se volvió hacia mí, esperando. Esta vez, no dije que no. No lo publiqué con rabia. Eso importaba. No añadí música dramática, insultos ni exageraciones. Publiqué la tarjeta de lugar, el correo electrónico del organizador de bodas, la nota de voz y la grabación de la reunión con una declaración tan sencilla que nadie podría tergiversarla sin revelarse a sí mismo. Escribí que había asistido a la boda de mi hermano como la hermana que lo crió, que había sido humillada públicamente por el padre de la novia, que él había usado su influencia para destruir una oferta de trabajo y congelar una subvención comunitaria. Y que cuando se le dio una oportunidad privada para disculparse, me ofreció dinero para desaparecer de la vida de mi hermano. También escribí que esto no se trataba de venganza por una boda arruinada. Se trataba de lo que sucede cuando las personas poderosas creen que las vidas de las personas trabajadoras son desechables. Luego cerré mi portátil y preparé café porque mis manos necesitaban hacer algo ordinario mientras mi vida cambiaba. Para el mediodía, la historia había cruzado Reddit. Por la tarde, estaba en TikTok e Instagram. La gente compartía la tarjeta de lugar con leyendas sobre clase, crueldad y el trabajo invisible de los hermanos mayores. Los maestros escribieron sobre estudiantes que necesitaban programas como el mío. Las enfermeras escribieron sobre trabajar turnos dobles por la familia. Hermanas mayores, hermanos mayores, primos, abuelos, padres adoptivos. Personas de todos los rincones del país contaron historias de haber criado a alguien en silencio y de ser tratados como si su sacrificio no contara porque venía sin dinero ni estatus. Algunos mensajes tenían solo una frase de largo, pero se quedaron conmigo. Una mujer escribió, yo también crié a mi hermano, y nadie me guardó un asiento. Un hombre escribió, mi hermana lo dio todo por mí. La llamo esta noche. Esos mensajes me hicieron algo que el apoyo público por sí solo no pudo. Me recordaron que la humillación intenta aislarte, pero la verdad puede devolverte a una comunidad que no sabías que estaba esperando. Al día siguiente, Harrington y Vale emitieron un comunicado diciendo que la oferta había sido retirada debido a presiones externas y que estaban revisando los procedimientos éticos internos. Le ofrecieron a mi hermano el puesto de nuevo.
Él les dio las gracias y luego lo rechazó. Dijo que quería trabajar en un lugar que no necesitara la vergüenza pública para recordar la integridad. Esa misma tarde, la fundación me llamó. Restauraron la revisión de la subvención, se disculparon por escrito, y en una semana, la furgoneta de habilidades Segunda Oportunidad recibió más donaciones de las que yo había recaudado en 2 años. Desconocidos enviaron $20, $5, a veces solo un mensaje diciendo, alguien hizo esto por mí una vez. Eso me rompió más que el insulto. No porque estuviera triste, sino porque por primera vez, el trabajo que había llevado sola se sintió llevado por muchas manos. La familia Sephora no se recuperó tan fácilmente. La junta directiva de la compañía anunció una revisión interna. Una asociación municipal vinculada a uno de sus proyectos hoteleros fue suspendida. 2 juntas de organizaciones sin fines de lucro destituyeron a Richard de cargos honoríficos. Socios comerciales se distanciaron con el lenguaje cuidadoso que usan los ricos cuando están aterrorizados de ser fotografiados junto al escándalo equivocado. Pero la pérdida más cara no se imprimió en un titular. Su hija nunca regresó. Ella y mi hermano se mudaron a un pequeño apartamento a 3 cuadras del mío con muebles de segunda mano, suelos irregulares y más paz de la que esa mansión jamás tuvo. Su esposa abandonó la propiedad un mes después. No sé si se fue por valor, vergüenza o agotamiento. Quizás por las 3. La furgoneta de habilidades abrió a finales del verano. El primer día, 17 adolescentes se presentaron. Los ayudamos a construir currículums, practicar entrevistas, solicitar clases de GED y aprender a contar sus historias sin disculparse por su origen. Mi hermano se ofreció como voluntario los sábados. Su esposa enseñó a los estudiantes cómo escribir declaraciones personales. Un bibliotecario jubilado ofreció apoyo de lectura gratuito. Un mecánico local donó espacio para talleres de fin de semana. Lo que Richard intentó destruir se hizo más grande de lo que yo podría haber construido sola. Y cada vez que veía a un niño salir un poco más alto, pensaba en el hombre que había intentado enterrar este proyecto porque pensó que herirme demostraría su poder. 3 meses después de la boda, Richard vino solo a mi apartamento. Sin chofer, sin asistente, sin sonrisa pulcra. Se paró en mi puerta y dijo, me equivoqué. Creí que lo sabía. También sabía que lo había aprendido demasiado tarde. No lo invité a pasar. Dije, creíste que el dinero podía comprar el silencio, la lealtad y el perdón, pero no puede comprar el carácter. No puede comprar la familia. Y no puede comprar el respeto una vez que has enseñado a las personas más cercanas a ti que tu amor viene con condiciones. Sus ojos se bajaron, y por primera vez, parecía más pequeño que su propia sombra. Cerré la puerta suavemente, no porque fuera débil, sino porque era libre. Esa es la lección que espero que la gente recuerde. La educación no se trata solo de títulos, escuelas caras o habitaciones pulcras. La verdadera educación es aprender empatía, gratitud, responsabilidad y el coraje para proteger a las personas que no siempre pueden protegerse a sí mismas. El conocimiento valioso es saber que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, su ropa o la mesa donde alguien elige sentarla. Mi hermano no tuvo éxito porque un hombre rico le abrió una puerta. Tuvo éxito porque el amor lo mantuvo a cubierto hasta que pudo construir su propio camino. Y yo no gané porque Internet castigara a Richard. Gané porque dejé de permitir que las personas poderosas definieran mi dignidad. La venganza más profunda no fue verlo perder contratos o títulos. Fue ver que lo que él se burló se volvía útil para otras personas. Fue ver la vergüenza convertirse en servicio y el dolor en educación. El dinero puede comprar atención. Puede comprar comodidad. Incluso puede comprar miedo por un tiempo. Pero nunca podrá comprar lo único que Richard perdió para siempre, el respeto de la hija que finalmente lo vio con claridad. Así que si estuvieras en mi lugar, ¿te quedarías callada para mantener la paz o te levantarías y dejarías que la verdad costara lo que tuviera que costar? Mi equipo y yo siempre intentamos crear historias de venganza ficticias que se sientan cercanas, emocionales y significativas para la audiencia. Esta historia está hecha solo para entretenimiento, educación y reflexión. Esperamos que los espectadores puedan llevarse una lección sobre el respeto a uno mismo, la sanación y la fuerza para seguir adelante sin mirar atrás.